El poder corrompe, pero el poder también revela. En la figura de Donald Trump, vemos un espejo moderno de un viejo dilema estoico. ¿Cómo manejar el éxito, la fama y el ego sin caer en la vanidad? Hoy, desde el canal Peregrino Estoico, exploraremos qué nos enseñan Marco Aurelio y la filosofía estoica sobre el poder, la humildad y los peligros del exceso de ego. No te lo pierdas. En la figura de Donald Trump, el mundo moderno encuentra un arquetipo ineludible. El hombre seducido por su propio reflejo. Su necesidad constante de validación, desde los mítines repletos hasta los tweets autoadulatorios, es un recordatorio de cómo el poder, cuando se divorcia de la virtud, se convierte en una cárcel de ego. Pero esta no es una dinámica nueva. 2000 años antes, Marco Aurelio, el emperador filósofo, ya había escrito advertencias sobre los peligros de la vanidad en sus meditaciones. ¿Qué diría el estoico más famoso de la historia sobre un líder como Trump? Ten la seguridad que la respuesta no solo ilumina el pasado, sino que nos da herramientas para navegar nuestro propio mundo, donde la fama y el poder siguen siendo espejismos peligrosos. Para Marco Aurelio, el poder no era un premio, sino una responsabilidad y, sobre todo, una prueba de carácter. Mientras gobernaba el Imperio Romano, anotó, puedes quitarme todo, excepto mi capacidad para elegir cómo respondo. Trump, en cambio, parece medir su valor en función de lo que el mundo le devuelve, audiencias masivas, titulares, lealtades incondicionales. El contraste es revelador. El estoicismo enseña que el verdadero poder radica en el autodominio, no en la capacidad de dominar a otros. Cuando el éxito se convierte en un espectáculo, como en el caso de Trump, el líder se vuelve esclavo de su propia imagen. La vanidad es debilidad. Los estoicos veían la vanidad como una de las peores formas de dependencia. Epicteto lo resumió así. Si alguien te dice que hablan mal de ti, no te defiendas, responde, de seguro ignoran mis otros defectos, si no habrían mencionado también esos. Trump, sin embargo, ha construido su identidad pública en la negación de cualquier falla. Cada crítica es un fraude, cada derrota, un robo. Esta incapacidad para aceptar la imperfección y la fugacidad de la fama es lo que Marco Aurelio habría considerado una profunda fragilidad. En Meditaciones, escribió, pronto habrás olvidado el mundo y el mundo te habrá olvidado a ti. Una lección que los líderes obsesionados con su legado, como Trump, suelen ignorar. El antídoto, liderar sin perderse a uno mismo. La grandeza de Marco Aurelio no estuvo en sus conquistas militares o en su riqueza, sino en su rechazo a ser corrompido por ellas. Mientras Trump celebraba su riqueza con I'm really rich, el emperador filósofo dormía en el suelo y comía comida sencilla para recordar su humanidad. No era un acto de modestia fingida, sino un ejercicio de lucidez. El poder solo es útil cuando sirve a algo más grande que uno mismo. Haz el bien. No hables de ello, escribió. Una máxima que choca frontalmente con la cultura del self-promotion y los soundbites vacíos. Más allá de Trump. Este no es un análisis sobre un hombre, sino sobre una tentación universal. En una era de redes sociales, donde la validación externa es una moneda de cambio, todos enfrentamos versiones en miniatura del mismo dilema. ¿Vivimos para impresionar a otros o para cultivar una vida con sentido? La sabiduría de Marco Aurelio sigue vigente porque no habla de política, sino de la condición humana. Porque entendía que el verdadero campo de batalla está en el alma. No nos da recetas para gobernar países, sino para gobernarnos a nosotros mismos. El poder, las opiniones externas, los vaivenes del mundo, todo eso cambia. Pero la virtud, el carácter y la atención presente son cosas que dependen exclusivamente de nosotros. En el contraste entre Trump y Marco Aurelio, encontramos un mapa para navegar nuestras propias batallas contra el ego. El poder y la fama pueden ser efímeros, pero la elección de cómo nos relacionamos con ellos es lo que prevalece. ¿Seremos nuestros propios amos o nos gobernará el ego y la vanidad? ¿Presidentes como Trump es lo que merecemos? La existencia de líderes populistas, carismáticos y alimentados por el ego, como Donald Trump, no es un fenómeno aislado,
sino un reflejo de las sociedades que los elevan. Marco Aurelio, en su sabiduría estoica, no habría juzgado solo al emperador, sino también a los ciudadanos que permiten que un gobernante gobierne desde la vanidad en lugar de desde la virtud. Si una sociedad premia la espectacularidad sobre la sustancia, el insulto sobre el diálogo y la gratificación inmediata sobre la virtud, ¿es realmente sorprendente que figuras como Trump surjan? Los líderes no caen del cielo, emergen de valores colectivos. Roma tuvo a Marco Aurelio, pero también a Nerón. La diferencia no fue suerte, sino lo que cada época valoró. Cuando normalizamos la arrogancia, recompensamos la polarización o consumimos política como entretenimiento, estamos cultivando el terreno para el populismo. Decir que merecemos a ciertos líderes suena a castigo, los estoicos rechazarían ese victimismo. En realidad, elegimos, activa o pasivamente, a quienes nos gobiernan. Si no participamos, no reflexionamos o no exigimos más que eslóganes y permitimos que otros decidan por nosotros, también somos responsables. Como escribió Marco Aurelio, la injusticia no está solo en actuar mal, sino en no impedirlo cuando está en tu mano. Una sociedad que valora la integridad, la humildad intelectual y el bien común tenderá a producir líderes distintos. El problema no es Trump, sino lo que su popularidad revela sobre nuestras prioridades. Gobernarse primero a uno mismo. Antes de exigirle grandeza moral a un presidente, debemos practicarla en nuestra vida cotidiana. Empieza por ti. ¿Criticas a Trump por su ego, pero buscas validación constante en redes sociales? ¿Exiges honestidad política, pero justificas mentiras propias? El estoicismo empieza con coherencia personal. Votar con conocimiento, debatir con empatía y resistir la tentación del tribalismo son actos profundamente estoicos. Epicteto lo expresó con claridad: no esperes que el mundo sea como deseas, sino deséalo como es y vivirás en paz. Pero esta aceptación no es resignación. Acepta lo que es y luego actúa con virtud. Porque tú eres parte del mundo y al transformarte a ti mismo, comienzas a transformar el mundo del que formas parte. No merecemos a Trump o a cualquier líder en un sentido fatalista. Pero su ascenso es consecuencia de una cultura que glorifica el exceso, la confrontación y el culto al individuo. La buena noticia es que las sociedades pueden cambiar, y los estoicos lo sabían. Roma degeneró en decadencia, pero también produjo a Marco Aurelio. La pregunta no es qué líderes merecemos, sino qué líderes estamos dispuestos a dignificar con nuestra atención, nuestro voto y nuestro ejemplo. Si buscas un líder mejor, sé un ciudadano mejor. Si esperas virtud en el poder, cultívala en tu vida. Porque, como escribió Marco Aurelio, el bienestar del todo depende del bienestar de las partes. ¿Crees que la filosofía estoica, con su enfoque en la humildad, el autocontrol y el servicio, podría ser el antídoto que necesitan los líderes modernos contra la vanidad y el poder corrosivo? ¿O piensas que en la política actual ya no hay espacio para la sabiduría de Marco Aurelio? Déjame tu perspectiva en los comentarios. Este es precisamente el tipo de conversaciones que valen la pena tener. Y si este video te hizo reflexionar sobre el ego, el poder o cómo navegamos estos tiempos turbulentos, no olvides darle like, eso ayuda mucho a que el canal crezca. ¿Te gustaría profundizar en estos temas? Suscríbete al canal, es totalmente gratis, porque seguiremos publicando videos donde aplicamos la sabiduría estoica a los desafíos de nuestro tiempo, desde la política hasta las relaciones, el trabajo y el crecimiento personal. Y por supuesto, si conoces a alguien que necesite esta perspectiva, ese amigo que siempre debate de política, ese familiar frustrado con los líderes actuales, o simplemente alguien buscando respuestas más profundas, compártelo con ellos. La filosofía es mejor cuando se conversa. Gracias por ser parte de esta comunidad de peregrinos estoicos. Hasta el próximo video.